Feliz día, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo una vez más reunidos en el nombre del Señor Jesucristo para compartir lo que nos indica la palabra de Dios. Hoy tenemos un tema muy especial, tenemos una serie, una pequeña serie que estamos desarrollando que se llama Etiquetas. Y esas etiquetas son los rótulos que nosotros le colocamos a las personas en virtud de la opinión que tenemos, el concepto que tenemos de lo que han hecho, de su pasado, y somos dados a rotular a la gente. Pero detrás de todo esto, en la palabra de Dios hay unas personas que tienen ciertas etiquetas, y esas etiquetas son para que nosotros podamos entender qué es lo que el Señor nos está mostrando con respecto de nuestra conducta. Porque cuando miramos a esa elección de esos 12 apóstoles, nos damos cuenta que eran personas como nosotros, comunes y corrientes, personas con necesidades, con dificultades y sobre todo personas con defectos. Y realmente lo que el Señor nos está diciendo es que nosotros somos elegidos por Él. Él los eligió a ellos. De tal manera que el Señor escoge de lo más vil y menospreciado del mundo para avergonzar aquello que se cree sobresaliente por encima de los demás. Hoy vamos a continuar y la predicación de este día lleva por título El incrédulo. Y te invito para que leamos la palabra de Dios juntos en el libro de Juan, Evangelio de Juan, en el capítulo 20, Evangelio de Juan, en el capítulo 20, del versículo 24 al 31, dice lo siguiente: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, la palabra Dídimo significa gemelo, o sea que este hombre es nuestro gemelo, nos comportamos de esta manera. Y dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y sigue diciendo la palabra: le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere con mis manos, si no viere, al Señor hemos visto. Y Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Todo lo que está aquí mostrado es para que nosotros podamos asentar nuestra fe en Jesucristo, que es el Señor. Hoy vamos a tocar un tema que te dije es acerca de la incredulidad. Y es algo natural a nosotros. Es algo que por naturaleza nosotros lo tenemos. Cuando, por ejemplo, comenzó este asunto en el Edén, lo que hizo Satanás fue colocar duda en el corazón de Eva. Y le dijo, ¿con qué Dios dijo eso? Lo que pasa es que tal vez entendiste mal. Tal vez no has entendido que si comes de ese fruto te vas a convertir en semejante a Dios. Y esa duda prosperó de tal manera de que ella accedió a tomar de la fruta prohibida. De allí en adelante nosotros tenemos ese problema. La caída en el pecado, precisamente lo más fuerte de él es la incredulidad, porque no estamos nosotros creyendo que Dios es real, sino que simplemente estamos creyendo que nosotros somos los únicos reales y que las cosas se tienen que resolver a través de nuestro propio esfuerzo. Y nosotros vemos exactamente que la palabra de Dios nos previene sobre esto. Te voy a contar una anécdota.
había un hombre llamado Walter y otro Ari. Y dice la palabra de que Walter invitó a su amigo a que salieran a las afueras, unos kilómetros de la ciudad, para poder contemplar allí algo que él quería mostrarle. Comenzó a mostrarle unos terrenos en donde quería construir un sueño que él tenía. Y él comenzó a decirle que allí él quería mostrar una ciudadela de juegos, de diversión, de fantasía para toda la familia. Y que cuando él construyera esto, era menester de que allí alrededor pudieran haber restaurantes, pudieran haber hoteles, pudieran haber estaderos, pudieran haber lugares en donde la gente también pudiera quedarse. Y que él le decía que aprovechara ese momento para que pudiera comprar esas tierras circundantes, porque cuando él comenzara a construir eso, se iba a valorar fuertemente. Su amigo lo miró a Walter y le dijo, no, yo creo que tú estás loco, porque lo que estás diciendo es absurdo. ¿Quién va a venirse de la ciudad a esta lejanía tan desolada, donde no hay nada? Esto es absurdo, yo no voy a invertir mi dinero en eso. Pues bien, el tal Walter no era más que Walt Disney y estaba hablándole acerca justamente del plan que él tenía para poder construir lo que conocemos como Disney World. Su amigo, por estar dudando, se perdió de ganar miles de millones. Entonces, creo que la duda nos afecta a nosotros y la palabra de Dios dice claramente en el libro de Santiago que si nosotros no tenemos sabiduría, podamos pedirle al Señor. Santiago capítulo 1, del versículo 5 en adelante dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No pienses, pues, quien tal haga, que reciba cosa alguna. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y creo que esta es una gran advertencia para nosotros. Ahora yo quiero decirte lo siguiente, la palabra me está diciendo que hay una inconstancia cuando nosotros tenemos dudas en el corazón. El asunto de las dudas es que normalmente nosotros no las guardamos. El asunto de las dudas es que nosotros normalmente no las decimos. Hay mucha gente en la iglesia que no cree en muchas cosas. Hay gente que está dentro de la iglesia, hay gente que se dice adorar a Dios, hay gente que dice que siguen a Cristo, mas sin embargo, hay muchas cosas que nosotros realmente dudamos, no creemos totalmente. Y ese es el gran problema. Y no hemos entendido que justamente todo esto es un ejercicio para que podamos nosotros esforzarnos, para que nosotros podamos realmente agradar a Dios. ¿De qué manera agradamos a Dios? Bueno, es sencillo. Nosotros agradamos a Dios cuando nosotros desarrollamos nuestra fe. No tenemos la capacidad de tener esa fe porque es Dios el que nos la da a nosotros. Es Él el que nos da y nos provee a través del Espíritu de esa fe que tenemos que desarrollar, pero es necesario que nosotros anhelemos y deseemos buscar precisamente tener ese poder en nosotros para creerle a Dios y a todo lo que Él ha determinado en su palabra. Pero vamos a ahondar mucho más con respecto de Tomás. De verdad, particularmente, Tomás ha sido tratado de una manera injusta. Nosotros le hemos dicho Tomás el incrédulo porque simplemente se le ha dado este remoquete, se le ha puesto este rótulo a partir del siglo VI, más o menos cuando comenzaron a hacer las obras de arte y entonces los retratos que hacían pues les daban un nombre y en uno de esos apareció una persona que supuestamente era Tomás y entonces se le dijo Tomás el incrédulo. Y de ahí en adelante nosotros hemos ido, digamos, teniendo este rótulo, esta etiqueta en ese discípulo. Pero cuando nosotros miramos realmente la palabra de Dios, nos damos cuenta que todas estas personas también estaban dudando. Todos los que estaban allí con él, todos los discípulos estaban dudando. Tenían un serio problema. Tal vez el problema de Tomás
es que no se quedó callado y simplemente expresó lo que él sentía. Podríamos decir de que fue tan terriblemente honesto que dijo que si él no tocaba, que si no palpaba, que si no hacía, no podía creer, pero el resto de los demás estaban en las mismas situaciones. Quiero llevarte para que escuches la palabra del Señor. Puedes leerla en Lucas, en el capítulo 24. Lucas capítulo 24, en el versículo 10 y 11. Lucas 24, 10 y 11. Dice, eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Ellas llegaron con la noticia de que Jesús había resucitado. Ahora sigamos más adelante en el versículo del 36 al 40. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veía un espíritu. Pero él les dijo, porque estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto le mostró las manos y los pies. O sea que no solamente Tomás había dicho que quería tocar también, sino que ellos también se le mostraron las manos y los pies. O sea que realmente, como le digo, esta etiqueta del incrédulo no es más que una manera de poder mostrarnos el Señor que en nosotros hay incredulidad, a pesar de que nosotros estamos caminando en el camino de la fe. Y es eso lo que nosotros debemos hoy nosotros comenzar a ministrar. Es lo que nosotros tenemos que aprender a cambiar en nuestro corazón. Y las preguntas básicas que tenemos que hacernos hoy son dos. ¿Por qué la gente duda y cómo podemos nosotros comenzar a resolver este problema? Te lo voy a decir de esta manera. Un problema subsiste mientras nosotros no entendemos que es un problema. Cuando nosotros entendemos que algo es un problema, aquello está implicando que tenemos que resolverlo. Igualmente en nosotros. Muchos de nosotros, se lo voy a decir a usted, muchos de nosotros nos negamos a decir que tenemos ciertas dudas y ciertas incredulidades. Por ejemplo, usted, a veces usted está orando por algo y cuando usted no recibe tal vez esa respuesta que usted anhela, que usted quiere, inmediatamente comienza a hacerle cierta duda en su cabeza, como que Dios no lo escuchó, cuando la palabra dice que clama a mí, yo te responderé. Y entonces de pronto pensamos que es que tal vez nosotros no alcanzamos a llegar digamos, a la presencia del Señor diciendo lo que queremos, porque nosotros estamos juzgando porque no hemos recibido algo. Lo que quiere decir que estamos juzgando conforme a nuestro razonamiento y no conforme lo que dice la palabra de Dios. Creer es la certeza de lo que se espera, la convicción de algo que yo no estoy viendo. Y cuando digo no estoy viendo, no quiere decir de que sea visible. Estoy viendo que no son visibles de pronto las características, las situaciones que pueden hacerme creer que aquello se está perfilando para venir y resulta que las circunstancias son contrarias, son completamente diferentes, que me pueden hacer creer que lo que estoy pidiendo y esperando no va a llegar. De eso se trata, que nosotros podamos entender qué es lo que nos está mostrando el Señor a través de su palabra y qué es lo que realmente nosotros estamos sintiendo. Lo primero que tenemos que entender es que tenemos que ser verdaderamente objetivos con nosotros mismos. Dicho de otra manera, tenemos que ser íntegros, honestos con nosotros mismos y comenzar a reconocer que como estos hombres también tenemos dudas, que tal vez de pronto no somos como Tomás, que la expresó abiertamente, pero la guardamos, la reservamos. Entonces la pregunta es, ¿por qué dudamos? Bueno, en primer lugar dudamos porque hay gente que se niega a creer y simplemente nos negamos a creer porque queremos racionalizar la palabra de Dios. Cuando yo le digo racionalizar, lo que quiere decir es que la palabra de Dios tiene que caber en mi entendimiento y hay cosas que de pronto pueden escapar a mi entendimiento. Hay una serie de situaciones y de eventos que nosotros tenemos que reconocer, no logramos asimilar y entender.
Hay cosas que han ocurrido. Por ejemplo, el mar se abrió en dos. Y entonces nosotros nunca hemos visto eso, que un pueblo vaya a pasar, y puede haber alguna situación en que nosotros podemos pensar de que hubo cierta exageración en aquel escritor que estaba, ¿qué te digo?, desglosando todos aquellos eventos, y nosotros pensamos, pero ¿cómo pudo haber sido aquello? Y entonces nos imaginamos que un viento, que una cosa en aquel momento, y siempre hay un pequeño brote de duda en nuestro corazón. Nosotros queremos racionalizar la palabra de Dios porque vemos a la Biblia como un libro de historias y no estamos viendo realmente a este libro como la palabra de Dios. Dios es sobrenatural y creo que eso es lo que tenemos que entender. Y nosotros queremos realmente asimilar a Dios en nuestra condición natural y queremos asimilarlo a nuestra condición natural. Pero realmente Dios es sobrenatural, está por encima de nuestra naturaleza y de nuestra racionalidad, de tal manera que su poder puede lograr cualquier cosa inimaginable para nosotros. Y tenemos que entender que nosotros hemos sido creados de manera limitada. Y esa manera limitada en la cual Dios nos creó ha sido no un accidente, sino que esa manera limitada ha sido precisamente parte de su plan para que nosotros podamos esforzarnos, para que podamos alcanzar a creer algo que nosotros no tenemos en el corazón, algo que no está en nosotros. Por eso, a veces esa actitud nosotros la tenemos allí de manera inconsciente por nuestra naturaleza. Escúchame bien lo que te voy a mostrar. Mira lo que dice la palabra del Señor en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 8. Carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Sabes, nosotros no podemos creer. Y es allí donde está el asunto. A veces nosotros, escúchame bien, queremos hacer las cosas por nuestra propia manera, en nuestro propio esfuerzo. Y eso es precisamente la demostración de nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es así. A nosotros nos cuesta ser gregarios. A nosotros nos cuesta, ¿cómo te digo? Depender de Dios nos cuesta. Entiéndelo. Eso no quiere decir de que no vayas a la iglesia, de que no leas la Biblia. Sí, tu naturaleza es contraria. Y nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo. Y ese esfuerzo es precisamente entender que yo no tengo esa fe que Dios quiere que yo tenga. Oye, yo te voy a decir lo siguiente. Si tú le preguntas a la gente si creen que Dios existe, todos te van a decir que sí. Es más, hasta los demonios creen y tiemblan. Ahora, la pregunta es, ¿por qué a pesar de que los demonios creen, tiemblan y no le buscan? ¿Por qué razón es? Entiéndelo. No hay precisamente ese poder que solamente Él otorga, el poder de la fe, pero lo otorga cuando tú entiendes. Entiendes que tú necesitas que el Señor desarrolle en ti esa condición. Porque de lo contrario, simplemente vas a querer resolver las cosas a tu manera. Simplemente vas a buscar lo que tú quieres buscar. Y entonces allí precisamente nosotros llegamos al punto en que comenzamos a creer que nosotros, por ejemplo, no tenemos pecado en nuestra vida. Fíjate cómo pueden conducirse las cosas cuando verdaderamente nosotros no tenemos esa convicción verdadera, esa creencia en el Señor. ¿Sabes qué es lo que hace? ¿Sabes qué pasa con nuestra naturaleza? Bueno, tu naturaleza y mi naturaleza, de manera sorprendente por ella misma, te hace creer que tú eres una persona impecable. ¿Qué quiere decir impecable? Bueno, que tú no cometes errores, que tú vives bien, que tú no lo haces mal a nadie, que tú no ofendes a nadie, que tú eres mejor que el pan. ¿Recuerdas aquel hombre que se le acercó al Señor que le dijo, Señor, bueno? Y como él estaba en una condición de hombre, le dijo, oye, bueno solo es Dios, ningún hombre es bueno. Para darnos a entender que ninguno de nosotros está sin pecado. Y a veces justamente tenemos esa creencia que nosotros no nos metemos con nadie, no hablamos de nadie, no le hacemos mal a nadie. Entonces nosotros somos buenos. Lo que quiere decir es que no tenemos pecado. Y mucha gente camina de esa manera. ¿Y sabes por qué?
Porque la palabra de Dios nos está mostrando a nosotros los principios de vida que tenemos que asimilar. Y si estas personas comienzan a creer en la palabra de Dios, en los principios de vida que están aquí, lo que está indicando simplemente es que estas personas van a tener que cambiar su vida. Y el punto es que muchas personas no quieren cambiar su vida. En la iglesia, donde nosotros asistimos, donde estamos, allí hay personas que se sienten agradadas con lo que escuchan, pero no quieren cambiar su vida, simplemente porque no han creído totalmente en lo que dice la palabra de Dios. Aquí en la iglesia hay muchas personas que están allí en una silla y no salen a proclamar el nombre de Jesucristo a la calle, simplemente porque esas personas no creen que a ellos les corresponde hacer eso, que han sido llamados para hacerlo. En nosotros hay incredulidad, pero muchas veces somos como estos discípulos, se quedaron callados, pero el Señor sabía lo que había en su corazón. ¿Te acuerdas en aquel momento cuando Pedro quiso caminar sobre las aguas? ¿Qué fue lo que le respondió el Señor cuando él se hundió? Él no dijo nada, pero simplemente el Señor le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? La duda está reflejada en nuestra naturaleza. Entonces la gente normalmente se niega a creer. Y se niega a creer porque simplemente es más fácil vivir a nuestra manera que tal vez decir nosotros nos atamos a ciertos principios, porque vemos la palabra de Dios como un libro obsoleto, como algo que no era para este tiempo, en este tiempo de modernidades, en este tiempo en que nosotros desayunamos en un lugar y podemos almorzar en otro país y podemos cenar en otro país, en otro continente. Entonces, para este tiempo, ese libro ya es obsoleto y pasado de moda. Yo te quiero decir que eso es completamente falso. La palabra de Dios siempre va a ser viva y es eficaz. Y va a decir lo mismo hoy, mañana y siempre. Va a ser verdad hace 1000 años atrás y va a ser verdad 2000, 4000 años adelante. Porque la palabra de Dios es real y es verdadera. Y nosotros tenemos que entender eso, que tenemos que cambiar. En segundo lugar, nosotros dejamos de creer porque nos negamos a creer porque confiamos en algo más que en Dios. Hay gente que cree, por ejemplo, más en las opiniones de la gente, por ejemplo. Y la gran mayoría de las opiniones de las personas nos está diciendo que nosotros tenemos que hacer ciertas cosas porque Dios se complace en que nosotros seamos amables y que podamos entendernos con todo y podemos violar los principios de los que estamos viviendo. Nosotros simplemente podemos pensar de que Dios es, ¿qué te digo? Un personaje lejano, distante, que no tiene nada que ver con nosotros. Y como no tiene nada que ver con nosotros, somos nosotros los que tenemos que ver con nosotros mismos. Y tenemos que generar un ambiente y un espacio y unos gobiernos que puedan sostener esta vida. Y eso lo creemos y terminamos creyéndolo porque nuestra duda es mayor. Realmente si nosotros entendiéramos y si nosotros diéramos, como te digo, cabida a esa existencia de Dios, si viviéramos a sus pies, las cosas serían distintas. Pero aquí no va a pasar eso. No lo va a pasar sencillamente por nuestra condición natural de incredulidad que tenemos todos los seres humanos. Por eso estamos dudando y simplemente cuando tú esperas un milagro, por ejemplo, la gente te va a decir, tienes que moverte, tienes que hacerlo porque el milagro eres tú. Si tú no haces, el milagro no se da. Si tú no te mueves, el milagro no se da. Sencillamente porque nosotros estamos creyendo más en nuestra condición natural que en las cosas sobrenaturales del Señor. Así que, por ejemplo, cuando nosotros vemos las situaciones de las personas enfermas, y si el médico dice, le damos tantos días porque a partir de ese día ya no damos más esperanzas de que esta persona se pueda salvar, muchas personas han roto ese diagnóstico porque Dios ha hecho un milagro. El problema está en eso. Nosotros creemos más en la ciencia que en Dios. Ahora, lo que yo te quiero decir es lo siguiente: Dios permite que el hombre estudie, Dios permite que el hombre pueda descubrir, porque el hombre no crea nada, descubre reglas, descubre cosas para que pueda ponerlas al servicio de la gente. Y entonces es Dios pudiendo hacer un milagro a través de personas que le puede revelar cuál es la diagnosis, cuál es el problema que tiene alguien y resolver el asunto. Sin embargo, nosotros no lo vemos y nosotros creemos en la persona. Tengo fe en el médico, tengo fe en la ciencia, tengo fe en lo que esas personas pueden hacer conmigo, tengo fe que en esa clínica me van a resolver el problema.
Y nos cuesta más fácil, o nos es más fácil, más bien, el poder creer en las personas que vemos que en el Dios que no vemos. Todos nosotros tenemos dudas y por eso no creemos, porque estamos dudando y creemos en muchas otras cosas. Ese era el problema precisamente que tenían los discípulos, mis hermanos. Cuando nosotros nos mantenemos en nuestra condición natural, es muy difícil que nosotros podamos asimilar las cosas sobrenaturales. Ellos, el Señor Jesucristo, más de 3 ocasiones le estuvo diciendo que era necesario que fuera a Jerusalén, que fuera tomado allí por los ancianos, por los sacerdotes y por los fariseos, y fuera condenado a muerte, y que los cogieran los gentiles y lo crucificaran, pero al tercer día él iba a resucitar. Esa parte de que él iba a morir la asimilaron naturalmente. Todos morimos, puede morir, etcétera, etcétera. Pero esa parte que él decía que iba a resucitar al tercer día, ellos no la entendían. No podían convencerse de eso. ¿Por qué? Porque no lo habían asimilado. Y ese era el asunto que ellos tenían. Cuando llegaron las mujeres y les dijeron aquello, ellos quedaron completamente anonadados, sorprendidos. No podían dar credibilidad a lo que le estaban diciendo. ¿Por qué? Porque no estaban condicionados. Nosotros, escúchame bien, tenemos que condicionarnos. Oye bien, y tenemos que pedirle a Dios que nos condicione, que pueda activar ese, digamos, ese don en nosotros para que comencemos a creer. Muchos de nosotros podemos ir a un lugar, muchos de nosotros podemos hacer muchas cosas, pero podemos todavía estar amalgamando esa duda dentro de nuestro corazón. La gente se niega a creer porque realmente no encajan todos los conceptos en nuestra cabeza. Creo que el criterio que tenemos hoy que desarrollar es preguntarnos cómo podemos resolver este problema. ¿Cómo podemos nosotros realmente mirarnos y reconocer que no somos tan los superhéroes de la fe, que no somos tan archi superpoderosos en la fe, porque realmente no tenemos ese don? Mira lo que pasó con Abraham. ¿Por qué Abraham es llamado el padre de la fe? Si tú comienzas a mirar el derrotero de Abraham, Abraham tomó una decisión. Oye bien, tomó una decisión de creerle a Dios por encima de cualquier circunstancia. Y en medio de ese creerle a Dios por encima de cualquier circunstancia, tuvo sus errores porque mintió que su esposa era su hermana, etcétera, etcétera. O sea, una mentira allí a medias porque realmente ella era su media hermana. Y estaba diciendo no que era su hermana, pero que no era su esposa. Y entonces, este hombre, a pesar de todo esto, tomó tantos riesgos y en la medida que fue caminando en sus experiencias, se dio cuenta que era importante creerle a Dios porque Dios era un Dios de palabra. Por eso en aquel momento, cuando llevó a su hijo al monte Moriah, allí a sacrificarlo, él no dudó en un momento siquiera de hacerlo, porque él creía y sabía que Dios era tan poderoso y suficiente para cumplir la palabra que él había dado, que de él saldrían miles de generaciones. Entonces nosotros tenemos que mirar es cómo podemos resolver este asunto. Lo primero que tenemos que hacer es justamente lo que hizo Abraham. Tenemos que decidir confiar en Dios por encima de todo. En estos momentos, nosotros estamos viendo y viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos con muchas dificultades, con problemas, pero nosotros no debemos estar perdiendo el ánimo y no podemos nosotros angustiarnos, porque es allí precisamente en este ejercicio en que nosotros tenemos la gran oportunidad de poder creerle a Dios y a lo que Él ha determinado en su palabra. Nosotros estamos aquí para que podamos descubrir quién es Dios. Y comenzamos a descubrir quién es Dios cuando nosotros enfrentamos dificultades. Y comenzamos a conocer a Dios a través de las dificultades cuando nosotros creemos que Él es mayor que todas esas dificultades. Estamos haciendo un esfuerzo de extraer algo que no está en nosotros. Creer no está en nosotros.
Nosotros somos obvios, nosotros creemos en lo que vemos, nosotros creemos en lo que palpamos, en lo que escuchamos. Por eso es que siempre estamos pidiendo, Dios, aparécete. ¿Por qué no apareces? ¿Por qué no me das una señal así que aparezca el ángel para yo? Lo que realmente estamos diciendo es que queremos nosotros convencernos de que lo que creemos es cierto. Tenemos que tomar esa decisión. Mira la expresión que decía Job. Job decía lo siguiente, en medio de la dificultad que vivía, en medio de los problemas que vivía en un solo día, se le vino el mundo encima. ¿Sabes qué decía? Aunque me matares, yo seguiré esperando en ti. Y por eso el Señor lo premió, porque tenía su integridad allí firme delante del Señor. Él había creído y seguía convencido en que tenía que seguir creyendo en Dios. Había decidido creerle a Dios. ¿Sabes? En esta vida todas las cosas se mueven en virtud de las decisiones. Nosotros tenemos que aprender a tomar decisiones que sean correctas, decisiones que verdaderamente van a hacer de nosotros mejores personas. Y una decisión que va a hacer de ti una mejor persona, que te va a abrir los horizontes a tu alrededor, es cuando nosotros decidimos creerle a Dios. Creerle a Dios no es fácil. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de imposibles y de sobrenaturales, de cosas que a veces no caben en nuestra mente. Normalmente tú comienzas a evaluarte con la serie de retos que tienes delante de tuyo, con las situaciones que estás viviendo, y muchas veces tú te dices, no soy capaz, no puedo, tal vez no conozco a las personas, tal vez no tengo el dinero, tal vez no tengo el recurso, tal vez no tengo la habilidad. Pero la palabra dice que para Dios no hay nada imposible. Y tal vez lo que estás necesitando no son justamente que te conozcan, no tener el dinero, no tener la oportunidad, no tener los recursos, sino simplemente lo que tú necesitas es aprender a creerle a Dios, que te pongas delante de Él y poder decirle, Señor, mi deseo es este, no tengo forma, pero yo sé que tú lo puedes hacer. Es una decisión. Lo que tomó Abraham fue una decisión. Salió de su parentela, le dijeron, deja todo y vente. Ahora mira, ¿cómo sería de difícil para él dejar a toda su familia con la cual había estado todo el tiempo, recorriendo todos estos territorios? Y simplemente él escuchó y creyó. Y creyó sin ver nada, porque él se fue sin ver nada, sin saber a dónde iba, dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 11. Salió sin saber a dónde iba. Y salió sin saber a dónde iba, simplemente porque decidió confiar en Dios. Es una decisión, libre albedrío. Tú decides si le crees a Dios o te crees a ti mismo, o crees a lo que la gente dice, o crees a lo que el sistema que está a tu alrededor está diciendo que tú hagas. ¿Sabes? ¿Qué tenemos que hacer en segundo lugar? En segundo lugar, tenemos que hacer es que simplemente debemos buscar la ayuda de Dios para superar nuestra duda. Ya entiendo. Yo tengo que decidir, pero no puedo. ¿Sabes? Dentro de mí hay como una especie de guerra, hay como una especie de enfrentamiento. Una parte mía quiere creer, otra parte mía duda fuertemente. Entonces yo tengo un enfrentamiento en mi conciencia, tengo un enfrentamiento en mi ser interior. Tú lo tienes, lo has tenido. Y yo le pido al Señor que esta palabra pueda hacer que muchos de nosotros que la escuchen podamos entender qué es lo que tenemos que hacer, por qué es lo que tenemos que cambiar. Porque esto no se trata de que Dios entonces nos mira como menos, no. Lo que no estamos viendo es que esta es una oportunidad para poder crecer en nuestra madurez espiritual y poder acercarnos más al trono de la gracia de Dios, tener más acceso delante del trono de la gracia de Dios. Esto debería ser algo así como nuestra mayor ambición por encima de resolver cualquier cosa. El gran problema es este. El gran problema es que sin fe yo no puedo agradar a Dios. Entonces, si yo estoy aquí y yo soy un hijo de Dios, entonces mi mayor problema es poder agradar a Dios. Y me doy cuenta que no tengo la condición de fe, no tengo la credibilidad de creerle a Él para poder acercarme. Entonces yo tomo la decisión de poder creerle, pero ahora entiendo que el único que me puede ayudar es Él. Y es lo que tengo que entender, tengo que pedirle ayuda a Él. ¿Tú recuerdas aquel episodio en que un hombre que tenía un hijo que le daba una serie de ataques y la palabra dice claramente que muchas veces caía al fuego o caía el agua, caía donde estaba? Y le daban como una especie de ataques epilépticos, me supongo.
Ya su papá no sabía qué hacer. Pero ese día el Señor no estaba allí. Estaba orando. Estaba en otro lugar. Y mientras tanto los discípulos acá estaban intentando sacar ese espíritu de ese joven. Y no podían. Y hacían y decían y gritaban y jalaban conforme lo veían a él. Pero había un gran problema. Ellos no estaban completamente convencidos de lo que hacían. O sea, eran incrédulos, había duda en ellos. Y cuando el Señor llega, les dice que eran hombres de poca fe, que para poder sacar aquel personaje que había en él, tenía que, eso era con oración y en ayuno, y así no lo habían hecho. ¿Por qué? Porque eran personas que no estaban todavía, como les digo, maduras espiritualmente. Y el Señor se dirige a este hombre, se dirige al papá. Tal vez de pronto hubiéramos esperado nosotros que le preguntara, ¿tú quieres que tu hijo se sane? Pues lógicamente él iba a decir, sí, yo quiero, por eso lo traje. Pero le hizo una pregunta. Le dijo, ¿tú crees? Algo así como, ¿tú crees que yo puedo hacerlo? ¿Tú crees que viendo lo que has visto, que no ha pasado nada, yo puedo hacerlo? Ahora ponte en ese lugar tú. ¿Cuántas cosas a veces te están pasando? ¿Cuántas situaciones a veces te han pasado y de pronto buscas solución aquí y nada, y nada, y nada por allá? Y el Señor está ahí preguntándote, ¿tú crees que yo puedo hacerlo? Y aquel hombre le dijo, yo creo, pero te soy honesto. Tienes que ayudar mi incredulidad. No creo como me gustaría creer. Dice la palabra que el Señor sanó a ese muchacho y lo levantó. La ayuda es esa, tu reconocimiento, tu integridad. Dios nos conoce cuánto creemos y hasta dónde creemos. Dios lo sabe. Y a veces nosotros nos acercamos a Él sin tener fe, sin creer verdaderamente. Sí, sabemos que existe y llegamos a Él, pero no tenemos fe en que su amor sea tan grande que pueda darnos la respuesta que esperamos. Y Él lo que espera es que tú le agrades de tal manera que tú puedas decirle, Señor, dame esa condición de poder creerte, no importando lo que pase, no importando que el cielo se caiga a pedazos. Yo sé que tú me guardas como a la niña de tus ojos. Tenemos nosotros esa confianza, porque justamente la credulidad es esa confianza que debemos tener. Cuando nosotros tenemos duda, la duda es justamente desconfianza. No estamos completamente seguros. Y el Señor quiere que como hijos estemos seguros que es nuestro Padre. No porque se oye bonito. Nosotros podemos creer muchas cosas en la iglesia que se oyen bonitas y que nos parecen hermosas, pero realmente las creemos. Porque si las creemos, tenemos que vivir conforme a ellas. ¿Realmente vivimos como hijos de Dios? ¿Realmente nosotros estamos viviendo de esa manera y esperando las cosas gloriosas de Él? ¿O simplemente estamos esperando la solución del pequeño problema del día? A ver si de pronto Él nos ayuda. A ver si Él puede moverse. Siendo tú un padre, siendo tú una madre, si un hijo con esperanza se acerca a ti a pedirte ayuda, ¿tú se la negarías? Si nosotros, siendo tan malos, podemos hacer el bien, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará las cosas que le pidamos? Pero hay que pedirlas creyendo. Por eso necesitamos pedirle ayuda. Nosotros necesitamos que Él nos ayude a incrementar nuestra fe. O sea, a veces la gente dice, es que si tú le pides fe, entonces el Señor te va a poner pruebas.
Qué bueno que yo lo vea a mi lado, ayudándome a resolver los problemas. Las pruebas no son más que las experiencias que yo tengo que surtir en esta vida para poder convertirme en aquella persona que Dios quiere que yo sea. Entonces no debo tener miedo a eso. Es como tal vez tú que de pronto estés en una universidad y tengas miedo que te hagan los exámenes. Entonces, ¿para qué estás ahí? Si tienes miedo a las pruebas, entonces ¿para qué estás aquí como cristiano? Yo sé que mi Padre camina conmigo. Hay que pedirle ayuda. Señor, ayúdame a vencer mi incredulidad y reconocerlo de esa manera. En tercer lugar, la palabra dice claramente en Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Qué tienes que hacerla? Bueno, tienes que escucharla y tienes que leerla. Porque allí está lo que el Señor a ti te ha prometido y tienes que creer en lo que dice aquello. Si a nosotros nos tocara darle un título a la Biblia diferente, yo, por ejemplo, diría que esta es una carta de amor. Una carta en donde el Señor me muestra cuánto me ama, me indica cómo debo vivir y todo aquello a lo que tengo derecho, a lo que tengo acceso. Y me está mostrando cómo va a ser mi destino final. Entonces, mis hermanos, tenemos que leer la palabra de Dios y escuchar la palabra de Dios, nutrirnos de ella. Y por último, tenemos que centrarnos en Jesucristo. Estos hombres comenzaron a despejar todas sus dudas cuando lo vieron allí, cuando Él le mostró la huella de las heridas de los clavos en manos y pies. Entonces les dijo que lo tocaran porque un espíritu no tenía carne, pero Él estaba allí en carne y hueso, como nosotros. Entonces lo que me está diciendo es que cuando ellos lo vieron y pudieron tocarlo y estar con ellos, porque Él estuvo más de 40 días con ellos, entonces ellos se afianzaron y se afirmaron y se centraron completamente en Jesucristo, de tal manera que de ahí en adelante ellos siguieron a predicar la palabra de Dios y no importó en ningún momento que ellos expusieran aún su vida, porque ellos sabían que de la misma manera como había pasado con Él, también iba a pasar con ellos. Nosotros de la misma forma entendemos que así como Jesucristo, como dice la palabra, es la primicia de los que han resucitado, igual nosotros en el postrer día también lo vamos a hacer. Yo lo creo. La pregunta es, ¿tú lo crees? ¿Estamos en este asunto? ¿Estamos completamente centrados en Cristo o estamos completamente en el ejercicio de mirar nuestras posibilidades? ¿Es posible tal vez o esto no es posible? Para Dios no hay nada imposible. Todos tenemos dudas en el corazón. Lo importante es reconocerlo. Lo importante es entender que debo esperar todo de Dios por encima de mis especulaciones. Tengo que centrarme en Él, tengo que escuchar su palabra, tengo que leer su palabra, tengo que pedirle ayuda y debo centrarme perfectamente en Jesús. Jesús camina a nuestro lado. Él lo dijo claramente que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que, para concluir, la pregunta que te quiero hacer es la siguiente. ¿Realmente quieres agradar a Dios? Pues si quieres agradarlo, entonces tienes que entender que tienes que pedirle ayuda para que verdaderamente incremente tu fe. El asunto no es solamente creer en Dios y que Dios existe. Es creerle a Dios en todo lo que haces y en todos los caminos que te está demarcando. Van a haber caminos que no entenderás. Van a haber situaciones que de pronto tú no querrás. Pero cuando tú le crees al Señor, entonces tú vas y sigues, porque sabes que Él camina contigo. Eso se llama creerle a Dios. ¿Realmente quieres agradarle? Pide que el Señor te dé a ti de esa condición, de esa fe que pueda vencer todas tus dudas. Si nosotros todos reconocemos esas dudas naturales que tenemos y le pedimos al Señor que nos ayude, que sea propicio a nosotros,
y que nos dé esa condición de poder creer por encima de nuestra naturaleza racional, que podamos entender que los milagros no son más que eventos sobrenaturales que hacen que las leyes naturales queden opacadas para que el poder de Dios se haga. Entonces nosotros vamos a agradarlo. ¿Y sabes qué va a pasar? Los cielos se van a abrir para cada uno de nosotros. La palabra dice que cuando Él venga, hallará fe en la tierra. ¿Qué te dice eso? ¿Qué te sugiere esa pregunta? Cuando el Señor venga, hallará fe en la tierra. ¿No será tal vez que se va desgastando? ¿No será tal vez que la gente que decidió creer un día, de pronto al día siguiente comienza a dejar de creer porque no tiene lo que quiere? ¿Acaso creerle a Dios es tener lo que yo quiero? ¿O es tener lo que Él ha determinado para mí? ¿Qué es más verdaderamente creer? ¿Tener lo que quiero o querer lo que Dios tiene para mí? Padre bueno, gracias te doy por tu misericordia. Jesús, te alabamos. Espíritu de Dios, gracias por tu palabra. Gracias por tu mensaje, Señor, por tocar nuestro corazón, por mostrarnos, Padre mío, nuestras realidades. Ayúdanos, Señor, a ser honestos con nosotros mismos. Así como aquel padre de aquel joven fue honesto, él quería creer, Señor, pero necesitaba que lo ayudaran. Había visto tantas cosas. Hemos visto tantas cosas fallar, cosas que no esperamos. Nos han pasado situaciones. Ayuda a nuestra incredulidad, Señor. Ayúdanos. Y gracias, Señor, por Tomás, porque tuvo el coraje, Señor, de decir lo que tenía en su corazón. Los otros prefirieron callar por temor, por vergüenza, como nosotros, Señor. Preferimos callar como si tú no lo supieras. Pero permítenos que hoy podamos decirte, Señor, aunque me mates, seguiré esperando en ti. Porque tú sostienes mi vida, porque tú sostienes el mundo, porque tú lo sostienes todo, Señor. Padre bueno, en tus manos coloco la vida de mis hermanos. Bendícelos. Señor, que esta palabra recorra toda la tierra. Que toque los corazones que deba tocar, Señor. Y ocurre ese milagro, Padre, de poder despertarnos en integridad y reconocer que necesitamos que tú nos ayudes. Más que dándonos cosas, nos ayude, Señor, a poder vencer la incredulidad. Señor, derrama en nosotros del fruto del Espíritu Santo, en donde hay fe, para poder creer en aquellas cosas que resultan difíciles creer. Gracias te doy, Jesucristo, mi Señor y Salvador. Por favor, en esta semana bendice a mis hermanos, bendice sus casas, sus vidas, sus familias, sus hogares, sus hijos, sus sueños, sus anhelos. Bendícelos hoy, Señor. Yo sé que me estás escuchando. Yo siento tu presencia y te pido que ellos también sientan tu presencia. Señor, en tu nombre, Jesucristo, oramos y te damos gracias. Y oro con todo mi corazón para que el amor de Dios y la paz de Jesús y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros. Amado de mi alma, que el Señor te continúe bendiciendo rica y abundantemente. Te pido por favor que divulgues, que compartas esta palabra con tus amigos y con las personas conocidas a través de esta red. Que el Señor te continúe bendiciendo. Un fuerte abrazo y bendiciones hasta siempre.